Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pepper y hoy te vengo a explicar qué calibre de cable se usa para circuitos básicos, qué interruptor magnético se usa para cada calibre de cable. Te voy a indicar cómo mediante cálculos puedes determinar qué calibre de cable usar. Luego voy a responder una que otra preguntilla que encontré por ahí que se hace la gente sobre este tema que te puede ayudar a ti también. Así que, ¡empezamos! Aquí les tengo, muchachos, un diagrama de los circuitos básicos que pueden encontrar dentro de una instalación eléctrica de una casa, de un domicilio, ¿ok? Aquí partimos desde el centro de carga y tenemos lo que son luminarias, tomacorrientes, tomas especiales, soldadora y cocina de inducción. Acá tenemos la potencia media que consume cada uno de los circuitos normalmente y el breaker térmico respectivo, el interruptor termomagnético. Ok, entonces luminarias tenemos que trabajar con un calibre 14. Acá toma corrientes con un calibre 12 y con sus respectivos térmicos para luminarias de 15 amperes y para toma corrientes de 20 amperes. Ojo, aquí cada circuito de toma corrientes consideremos que hay 10 toma corrientes, ¿ok? Para tomas especiales son toma corrientes que normalmente se usan para utensilios que consumen un poco más de potencia comparada con los tomacorrientes que podemos encontrar en nuestra casa, que son cargadores de teléfono, lámparas, la computadora, la televisión, la consola. Entonces, cosas que puedan llegar a consumir más potencia que utensilios básicos se los toma como tomas especiales, ¿ok? Estas pueden ser un ejemplo muy puntual es la ducha eléctrica que normalmente tenemos en nuestras casas. Entonces, para estas tomas especiales tenemos un interruptor termomagnético de 32 amperes. Para el caso de que quieras poner una soldadora en tu casa, vamos a utilizar un cable de calibre desde el 8 hasta los 6. Esto depende de la distancia, ya que si tienes tu taller muy alejado del centro de carga, puedes instalar un cable un poquito más grueso, ¿ok? Ya que se trata de una distancia considerable. Aquí vamos a estar utilizando un termomagnético de 40 amperes. Y para cocinas de inducción que consumen, ya sabemos, más potencia, un poco más de potencia a comparación de los tomacorrientes y algunas tomas especiales, consume mucha más potencia. Entonces también igual vamos a utilizar un cable de calibre desde los 6 hasta los 8. Ok, dependiendo de la distancia, si es que el centro de carga está muy alejado de tu cocina, vas a tener que usar un calibre de cable un poquito más grueso. Ojo, aquí, mientras mayor sea el número de calibre, más delgado es el cable. Bueno, y aquí les tengo unos cuadritos muy interesantes que los traje de la normativa de la norma NEC del Ecuador, que es la normativa, ¿no?, que se rige acá. Entonces tenemos aquí este cuadrito que nos dice la capacidad de protección en función del calibre del conductor. ¿Qué es eso? Que aquí tenemos una línea que nos dice cuál es el calibre del conductor en función de la capacidad máxima del interruptor termomagnético. Entonces, ¿qué? Si es que yo instalo un cable de calibre 14, debo conseguir instalar un termomagnético de 15 hasta 16 amperes. Si tengo uno de calibre 10, el termomagnético debe ser desde 30 a 32. Si tengo uno de 8, el térmico debe de ser de 40. Si tengo uno de 6, de 50. Una tablita muy interesante que nos ayuda a entender la relación que tiene el calibre de los cables con la capacidad máxima del interruptor. Acá en esta tablita también le vi un poquito útil, ya que te dice cuál es la potencia media de consumo en vatios de diferentes utensilios, digamos como la ducha eléctrica, el horno, la cocina, el calefón, el aire acondicionado, el calentador y hasta el cargador para vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, esta es la potencia media que utilizan estos utensilios para que le tengas ahí una guía, una tablita, un formulario para que lo guardes ahí. Muy interesante estas tablitas, muchachos. Ahora, supongamos que tenemos esta ducha eléctrica y la vamos a instalar en la casa, en nuestra casa, y tenemos que determinar el calibre del cable y su termomagnético. Ok, solo viendo sus datos podemos determinarla. Entonces tenemos aquí, primer dato, medida de la potencia. La potencia de esta ducha es de 3000
1850 vatios. Esta es la potencia, ¿ok? La potencia. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos el voltaje, la tensión o voltaje, que es de 127 voltios. Y también sabemos que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Entonces, muy curioso muchachos, mucha atención aquí, que vamos a determinar todo. Aquí, ¿podemos despejar la corriente de esta fórmula? Aquí, sí podemos. ¿Cómo? Ponemos esta B de voltaje, le podemos pasar a dividir al otro lado para la potencia. Potencia sobre el voltaje, bueno, ya saben ustedes. Entonces, la corriente va a ser igual a 3850 sobre 127 voltios. Entonces la corriente con la que trabaja mi ducha va a ser de 30,31 amperes. Esta corriente, muchachos, es la que va a estar circulando por el circuito de mi ducha. Entonces, a este circuito de mi ducha yo lo voy a tener que proteger. ¿Y cómo lo voy a proteger? Con un termomagnético. ¿Y qué termomagnético voy a usar? Si es que sé que mi ducha trabaja con 30,31 amperes. Entonces, yo necesito un termomagnético que supere a los 30,31. Entonces, el termomagnético que supera eso y el indicado sería un termomagnético de 32 amperes. ¿Ok? Para que cuando mi ducha sufra alguna situación ahí que suceda, el termomagnético no va a dejar que mi ducha, el circuito de mi ducha, exceda los 32 amperes. Se va a abrir el circuito y va a salvar mi ducha. Y va a salvar todo el circuito. Y como sé que va a estar circulando una corriente de 30,31, entonces también puedo determinar el calibre de mi cable que voy a utilizar. Claro que sí, sí puedo. Según esta tablita que les di acá. Si ven que importante esta tablita, aquí vemos que 32 amperios que vamos a utilizar de 30 y 32 es correspondiente a un calibre de cable 10. ¿Sí lo ven? Sí lo ven gracias a esta tablita. Entonces, acá en mi ducha voy a estar utilizando un cable de calibre 10 AWG. Entonces esto es lo que voy a comprar, muchachos. Esto es lo que voy a comprar. Un termomagnético de 32 amperes y un cable de calibre 10. Y esto lo pueden hacer con todo, con todo, con cualquier cosa que tengan. Si van a conectar, no sé, un sistema de aire acondicionado, o pueden conectar un calentador o una estufa. Entonces, todo podemos calcularlo teniendo la potencia que dice aquí, la potencia y el voltaje con el que va a trabajar. ¿Ok? Respondiendo aquí a una pregunta que me hacen, que dice, ¿se podría poner calibre 10 para toda la casa? En realidad, sí podrías, sí. Pero existe aquí un detalle muy importante, ya que al estar trabajando con calibre 10, un calibre 10 es un poquito grueso, como ya te dije, es para tomas especiales. Entonces, claro que sí, para luminarias te funciona perfectamente. Tienes un cable de poca resistencia, para toma corrientes también, un cable de poca resistencia. Para también tomas especiales, te funciona muy bien, pero el tema es que al estar usando un cable un poco más grueso que el que deberías usar, estás gastando un poco más de dinero, ¿ok? Te cuesta un poco más. Entonces el objetivo de aquí es optimizar la instalación y también optimizar los costos de tu vivienda. Otra pregunta, te dice, ¿y en los apagadores? ¿Y en los apagadores qué? O sea, ¿qué calibre va en los apagadores? Bueno, o sea, ¿cómo? En los apagadores se supone que los apagadores son los interruptores, ¿ok? Y debe estar por seguro que tienes que poner los interruptores en las fases, no en los neutros. Es más, por acá te dejo en las etiquetas un video de qué pasa si es que pones el interruptor al neutro. Obligatoriamente en las fases. Y en las fases ya estamos mencionando
que el calibre que te estoy indicando es para fase y para neutro. Lo mismo para fase y para neutro. ¿Y cómo vas a interrumpir la fase? Si es que interrumpes algo que viene con un cable, tienes que poner la salida del mismo cable, o sea, el interruptor, el cable que entra al interruptor debe ser el mismo del que sale, ¿ok? Otra pregunta dice, yo usé calibre 10 para fase y 12 para neutro. ¿Afecta esto en algo? Entonces, amigo mío, déjame decirte que sí puede llegar a afectar en el caso de que pongas un interruptor diferencial. No sé si sabes lo que es un interruptor diferencial. Por aquí te dejo el video ahí en la tarjeta, en la etiqueta. Sí, tarjeta. ¿Por qué? Porque en un circuito, digamos, perfecto, debes tener la misma corriente que entra por la fase, debe retornar por el neutro. Al estar tú cambiando a un calibre más pequeño, el neutro, que es el retorno, el calibre más pequeño, hay un poco más de resistencia, lo que hace que la corriente no fluya, al igual que en el calibre más ancho. Otra pregunta. ¿Qué pasa si sustituimos el cable de calibre 12 y 14 por el de 10? Que creo que ya te lo dije. Ya te lo dije, no pasa nada. Funciona así, el circuito funciona, pero lo que vas a estar ahí gastándote en cable, porque el cable más grueso es un poquito más costoso. Un poquito más costoso. Y sí, realmente ahí puede haber una ventaja, ya que con el cable un poco más grueso, el de 10, en vez del de 12 o el de 14, puedes estar llevando, digamos, un tomacorriente un poco más lejos, digamos, el doble de lejos, puedes llevarlo más lejos, es la ventaja de un cable más grueso que puedes manejar un poquito más de distancia con un cable más grueso, ¿sí? Lo mismo las luminarias, con un cable más grueso puedes llevar tu luminaria, tu foco, un poco más lejos, ¿ok? Esa es la ventaja. Pero la desventaja es el costo, ya que si es que estás dentro de una casa y tienes todas las luminarias donde deben ser, en una distancia prudente, en una distancia normal, si es que pones un calibre más grueso, claro, te va a salir más caro y no estarías cumpliendo las normas. Las normas que, claro, las normas mínimas descritas en la NEC. Y también sí estarías gastándote un montón de plata. Otra pregunta dice, ¿el cable de tierra en un tomacorriente debe ser el mismo que de fase y neutro o mayor o menor? A ver, el cable de tierra, el calibre del cable de tierra se recomienda que sea el mismo que estás usando para la fase y el que estás usando para el neutro. Lo mismo, lo que te dije ya, el cable del neutro debe ser el mismo que estás utilizando para la fase. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Qué pasa si el neutro es más grueso que el de la línea? ¿Qué pasa si el neutro es más grueso que la línea? Que la fase. Que el calibre del neutro más grueso que el calibre de la fase. En este caso, contrario a lo anterior que te dije, como la corriente entra por la fase, ¿sí? Y el neutro es un retorno, el neutro cierra el circuito. Entonces, al entrar la corriente por la fase, al momento que retorna por el neutro y el neutro ser más grueso, y al ser grueso hay menor resistencia, digamos, la corriente regresaría con más tranquilidad, con mejor fluidez, sin ninguna interrupción, por lo que estaría ayudando al circuito. No te digo que no te digo que deberías poner cables más gruesos para los neutros, no, pero en teoría debería ser el mismo, debería ser el mismo para que te saques de dudas, ¿ok? Siempre en el circuito, digamos, de luminarias, el cable de línea, el mismo que el de neutro. El circuito de toma corrientes, el de línea, igual que el del neutro. Igual para bifásica, para bifásica 220. El de una línea igual que la otra línea y el neutro igual que las otras dos líneas, ¿ok? O sea, las tres líneas iguales, de calibre igual la tierra. Debe ser igual, se recomienda que sea igual, ¿ok? Ahora que ya sabes qué calibre de cable usar, te toca aprender
cómo instalar un centro de carga. Y eso te lo explico en este video de acá. Dale click y míralo todito para que te conviertas en un experto. Dale click ahí en mi cara y aplasta el botón rojo.